Altos mandos del ejército acusan al presidente Petro, y revelan grabaciones secretas que sacuden al país. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre su percepción sobre lo que está pasando en Colombia. No se trata de rumores ni de teorías conspirativas. Son hechos documentados, grabaciones auténticas y testimonios de quienes han dedicado su vida entera a defender esta nación. Generales condecorados, coroneles con décadas de servicio impecable, oficiales que han arriesgado todo por la patria, hoy se ven obligados a romper el silencio porque lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas pone en peligro la democracia colombiana. Si usted ama este país, si respeta a quienes portan el uniforme militar, si le preocupa el futuro de sus hijos y nietos, necesita quedarse hasta el final de esta historia. Porque lo que va a descubrir no sale en los noticieros tradicionales, no lo discuten en los programas matutinos, y hay quienes preferirían que nunca llegara a sus oídos. Todo comenzó en una tarde lluviosa de septiembre en Bogotá. El general Alberto Mendoza, un hombre de 62 años con 38 de servicio militar, caminaba por los pasillos de su apartamento en el norte de la ciudad. Desde su retiro 3 meses atrás, no había encontrado paz. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de números desconocidos. Mensajes extraños llegaban a medianoche. Autos sin placas aparecían estacionados frente a su edificio durante horas. No era paranoia. Era vigilancia real, metódica, intimidante. Esa tarde, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era el coronel Javier Silva, un oficial en servicio activo que había sido su subordinado años atrás. La voz del otro lado del teléfono temblaba ligeramente. Mi general, necesito verlo urgente. No puedo hablar por teléfono. Tengo algo que usted debe escuchar. Mendoza sintió un escalofrío. Conocía perfectamente ese tono. Lo había escuchado en soldados a punto de entrar en combate, en hombres que sabían que estaban cruzando un punto de no retorno. Se encontraron 2 horas después en una cafetería discreta del sur de la ciudad, lejos de las zonas donde cualquiera de los dos podría ser reconocido. Silva llegó con una mochila pequeña, los ojos inquietos, revisando cada rincón del lugar antes de sentarse. Sacó un dispositivo de almacenamiento y lo deslizó sobre la mesa. Mi general, lo que contiene esto puede destruir carreras, puede ponerme tras las rejas, puede costarme la vida. Pero si no lo saco a la luz, voy a traicionar todo lo que me enseñaron en la escuela militar. Mendoza conectó el dispositivo a su computadora portátil y comenzó a reproducir los archivos. Lo primero que escuchó fue una grabación de audio. La calidad no era perfecta, pero las voces se distinguían con claridad. Una de ellas pertenecía a un alto funcionario del gobierno. Necesitamos militares como los de Venezuela, leales al proyecto, no a la Constitución. El general sintió como la sangre se le helaba. Luego vino otra grabación, está aún más escalofriante. Cuando demos la orden, cualquier oficial puede ser arrestado en 24 horas. Las pruebas las inventamos después. Mendoza detuvo la reproducción y miró fijamente a Silva. ¿De dónde sacaste esto? El coronel respiró hondo. De reuniones internas del Ministerio de Defensa. Alguien con acceso directo las grabó porque ya no aguanta más. Hay un plan, mi general. Un plan sistemático para purgar al ejército de todos los que no se alineen ideológicamente con el presidente. Durante las siguientes 2 horas, Mendoza revisó documentos, escuchó más audios, examinó fotografías de órdenes oficiales con sellos auténticos. Había listas de nombres. Listas negras, como las llamaban. Clasificadas en 3 colores, rojo, amarillo y verde. La lista roja contenía 47 nombres de generales y coroneles marcados para remoción inmediata. Entre ellos, oficiales que habían liderado operaciones exitosas contra el narcotráfico, héroes condecorados por su valentía en combate. ¿Y su crimen? No demostrar lealtad al proyecto de transformación social del gobierno. La lista amarilla era aún más extensa, 120 oficiales bajo vigilancia constante. Sus comunicaciones eran interceptadas, sus movimientos rastreados, sus familias investigadas. Y la lista verde, reservada para los considerados leales al presidente, incluía nombres que hicieron que Mendoza sintiera náuseas. Exintegrantes del M-19, personas sin experiencia militar real, pero con afinidad ideológica con el mandatario. Esto no puede ser real, murmuró él. Pero era real. Terriblemente real.
Uno de los documentos más perturbadores llevaba el título Plan Renovación Militar 2025. Era un archivo oficial, con membretes del Ministerio de Defensa, fechado apenas 2 meses atrás. En sus páginas se detallaba paso a paso cómo transformar las Fuerzas Armadas colombianas. Primer objetivo: remover a todos los oficiales que no demuestren lealtad personal al presidente. Segundo objetivo: infiltrar exguerrilleros en cargos de mando bajo el pretexto de reconciliación nacional. Tercer objetivo: reducir el presupuesto militar en un 40% y redirigir esos fondos a programas sociales controlados por fundaciones afines al gobierno. Cuarto objetivo: reemplazar la doctrina de seguridad nacional por una doctrina de defensa revolucionaria. Cada palabra era un golpe. Cada línea, una traición. Mendoza cerró la computadora y miró a Silva. ¿Cuántos más saben de esto? El coronel negó con la cabeza. Pocos. Y los que saben tienen miedo. Han amenazado a familias, mi general. Han abierto investigaciones falsas. Han trasladado a oficiales a zonas de alto riesgo como castigo. Algunos ya están pensando en exiliarse. Otros simplemente callan porque temen terminar en la cárcel o muertos. En ese momento, Mendoza tomó una decisión. No podía quedarse callado. Había dedicado casi 4 décadas de su vida al servicio de Colombia. Había visto morir compañeros en combate. Había llorado sobre ataúdes cubiertos con la bandera tricolor. Había jurado defender la Constitución, no a un político. Y si ahora tenía que arriesgar su libertad, su reputación, incluso su vida, lo haría. Porque si los militares no defienden la institucionalidad, nadie más lo hará. Esa misma noche, Mendoza contactó a otros generales retirados. Entre ellos, el general Carlos Fernández, un hombre de 65 años que había comandado brigadas en las zonas más peligrosas del país. También llamó al general Luis Simba, especialista en contrainteligencia. Todos coincidieron, había que denunciar públicamente. Pero sabían que hacerlo los convertiría en objetivos. El gobierno tenía poder, recursos, medios de comunicación afines dispuestos a destruir reputaciones. Sin embargo, tenían algo más poderoso, la verdad. Durante las siguientes semanas, recopilaron más pruebas. Oficiales activos, arriesgando sus carreras y su seguridad, comenzaron a entregar información. Uno de ellos, un coronel que pidió mantenerse en el anonimato, relató su experiencia. Había sido citado al Palacio de Nariño, la casa presidencial. Allí, en un despacho cerrado, le pusieron delante un documento. «Quiero que firme esto», le dijeron. Era un compromiso de lealtad personal al presidente. No a la Constitución. No a Colombia. Al presidente. Me negué, recordaba el coronel con la voz quebrada. Les dije que mi juramento era con la patria, no con un hombre. A la semana siguiente comenzaron los problemas. Abrieron una investigación disciplinaria en mi contra. Acusaciones inventadas de malversación de fondos. Llamadas intimidantes a mi esposa. Seguimientos cuando llevaba a mis hijos al colegio. Un día recibí un mensaje en mi celular: «Coronel, piense en su familia. Los accidentes ocurren. ¿Saben lo que es vivir así? Saber que en cualquier momento pueden destruir todo lo que has construido simplemente porque te niegas a traicionar tus principios». Testimonios como ese se multiplicaron. Oficiales con 20, 25, 30 años de servicio intachable, de pronto convertidos en enemigos del Estado simplemente por no alinearse ideológicamente. Y lo más grave, la evidencia mostraba que esto no era obra de funcionarios aislados. Las órdenes venían desde arriba. Desde el mismo Palacio de Nariño. El 2 de octubre, Silva consiguió la grabación más explosiva de todas. En ella se escuchaba directamente la voz del presidente Gustavo Petro en una reunión privada. «Los militares son el último obstáculo», decía. En Venezuela, Chávez los domesticó. En Bolivia, Evo los compró. Yo haré ambas cosas. Y si resisten, recuerden que yo sé cómo se hace una guerra. No en vano estuve en el M-19. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. No eran declaraciones públicas sacadas de contexto. Era una confesión privada sobre sus verdaderas intenciones. Para Mendoza y los demás generales, esa grabación fue la confirmación definitiva. El presidente de la República veía a las Fuerzas Armadas no como aliadas, no como servidoras de la nación,
sino como obstáculos a remover. Y estaba dispuesto a usar todos los métodos necesarios: amenazas, sobornos, persecución judicial, fabricación de pruebas. Pero había más. Los documentos obtenidos revelaban conexiones internacionales alarmantes. Según informes de inteligencia militar, 3 generales venezolanos habían ingresado clandestinamente a Colombia en julio. Se reunieron con altos funcionarios del gobierno colombiano en una finca en las afueras de Bogotá. ¿El tema de discusión? ¿Cómo aplicar el modelo bolivariano dentro del Ejército Nacional Colombiano? Se habló de crear milicias populares paralelas, de implementar entrenamientos ideológicos obligatorios para todos los rangos, de adquirir armamento ruso a través de canales irregulares para evitar controles del Congreso. Un coronel de inteligencia que tuvo acceso a esos informes lo resumió con crudeza. El objetivo es claro. En 5 años, no debe existir un ejército nacional independiente. Debe haber un ejército politizado, subordinado al petrismo, que responda a intereses partidistas y no a la Constitución. Básicamente, quieren convertirnos en lo que son las Fuerzas Armadas de Venezuela o Nicaragua, instrumentos de represión al servicio de un proyecto político. Las pruebas financieras completaron el cuadro de corrupción. Investigadores forenses analizaron movimientos bancarios y descubrieron cuentas en Panamá y Costa Rica a nombre de oficiales que públicamente defendían al presidente. Los montos eran escandalosos: $3 millones aquí, 10 millones allá, 15 millones más allá. El dinero provenía de Caracas, canalizado a través de empresas fantasma, sociedades de papel sin actividad comercial real. Era el precio de la traición. El costo de comprar conciencias militares. Y todo esto ocurría en el peor momento posible. Los soldados rasos en el terreno denunciaban falta de equipamiento básico. Chalecos antibalas deteriorados. Helicópteros que no podían volar por falta de repuestos. Municiones racionadas. Botas rotas. Raciones alimenticias insuficientes. ¿A dónde iba el presupuesto militar? Los documentos lo revelaban: desviado hacia programas sociales manejados por fundaciones ligadas al gobierno. En lugar de proteger a quienes arriesgaban sus vidas en combate contra grupos armados ilegales, se financiaban talleres de reconciliación ideológica dictados por exguerrilleros. El contraste era obsceno. Por un lado, soldados que patrullaban zonas peligrosas sin el equipo adecuado, arriesgando sus vidas cada día. Por otro, millones de dólares desapareciendo en estructuras paralelas cuyo único propósito era adoctrinar y controlar. La seguridad nacional se sacrificaba en el altar de un proyecto político. Pero quizás lo más grave de todo eran las negociaciones secretas con el ELN. Documentos en poder de coroneles y mayores mostraban borradores de acuerdos que helaban la sangre. Se contemplaba integrar combatientes del ELN dentro del Ejército Nacional. Crear un batallón de paz conformado por exguerrilleros. Otorgarles pensiones militares. Asignarles rangos equivalentes a comandantes insurgentes. Convertir a quienes durante décadas habían secuestrado, extorsionado y asesinado colombianos, en compañeros de uniforme, financiados por el Estado y reconocidos como soldados de la República. Para los militares que habían combatido contra esos grupos, que habían perdido compañeros en emboscadas, que habían rescatado víctimas de secuestro, esto era la traición suprema. Uno de ellos, un mayor con cicatrices de metralla en el brazo, lo expresó con dolor y rabia. Mis hermanos murieron enfrentando a esa gente. Yo llevo sus rostros grabados en la memoria. Y ahora me dicen que tengo que darles la mano, llamarlos camaradas, compartir el uniforme con ellos. ¿Eso es justicia? ¿Eso es reconciliación? No. Eso es escupir sobre las tumbas de los que cayeron defendiendo a Colombia. Además, había acusaciones aún más peligrosas. Varios oficiales de inteligencia afirmaban que el presidente había compartido información clasificada con el gobierno de Venezuela. Posiciones de tropas. Planes operacionales. Nombres de agentes encubiertos en zonas fronterizas. Toda esa información, entregada a Maduro como muestra de hermandad bolivariana. Si esto era cierto, constituía alta traición. Poner en manos de un gobierno extranjero los secretos de defensa nacional comprometía la seguridad de cada soldado y de toda la nación. Mendoza sabía que tenían que actuar rápido. Cada día que pasaba, más oficiales eran removidos, más evidencias podían desaparecer, más testigos podían ser silenciados.
Así que tomaron una decisión audaz. Harían pública la denuncia en una conferencia de prensa. Mostrarían las grabaciones, los documentos, los testimonios. Entregarían copias de todo el material a organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la Comisión Interamericana. Era la única forma de protegerse. Si todo quedaba solo en Colombia, el gobierno podría ocultar, manipular, destruir pruebas. Pero si la comunidad internacional tenía acceso, sería mucho más difícil. El día de la conferencia de prensa, la tensión era palpable. Mendoza, Fernández y Simba se presentaron ante los medios de comunicación. Llevaban uniformes civiles, pero su porte militar era inconfundible. Mendoza habló primero, con voz firme y clara. Hoy estamos aquí no como enemigos del gobierno, no como conspiradores, no como golpistas. Estamos aquí como colombianos que han servido a esta nación durante décadas y que no pueden permanecer en silencio ante lo que está ocurriendo. El presidente de la República está ejecutando una purga sistemática dentro de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es someter al ejército a intereses ideológicos y personales. Y tenemos las pruebas. Una por una, presentaron las evidencias. Reprodujeron fragmentos de las grabaciones. Mostraron copias de los documentos oficiales. Leyeron testimonios de oficiales activos que no podían aparecer públicamente por temor a represalias. La sala estaba en silencio absoluto. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras grababan cada palabra, cada imagen proyectada en la pantalla. Fernández tomó la palabra para hablar de las listas negras. Aquí tienen los nombres, dijo, mostrando documentos. 47 generales y coroneles marcados para remoción. ¿Su delito? Defender la Constitución por encima de un proyecto político. Entre ellos hay héroes nacionales, oficiales condecorados, hombres que han arriesgado todo por Colombia. Y ahora son tratados como enemigos internos simplemente porque no se arrodillan ante el presidente. Simba habló sobre la red de espionaje interno. Han infiltrado enlaces de confianza en los batallones. Su trabajo no es combatir a los grupos armados. Su trabajo es vigilar a sus propios compañeros. Reportan conversaciones privadas, fotografían documentos, elaboran perfiles políticos. Los cuarteles se han convertido en escenarios de persecución ideológica. La confianza entre oficiales se ha roto. El miedo reina. Y cuando un ejército tiene más miedo de su propio gobierno que del enemigo externo, algo está profundamente mal. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos medios de comunicación afines al gobierno intentaron desacreditar las denuncias. Hablaron de desestabilización, de intentos de golpe, de militares resentidos. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. Los audios demasiado claros. Los documentos demasiado auténticos. Otros medios, más independientes, comenzaron sus propias investigaciones. Y lo que encontraron confirmó todo lo dicho por los generales. El gobierno reaccionó con furia. Emitieron órdenes de captura contra Mendoza, Fernández y Simba, acusándolos de sedición. Suspendieron a Silva y a otros oficiales que habían colaborado con las denuncias. Los trasladaron a zonas de altísimo riesgo, donde las probabilidades de un accidente o una emboscada eran mucho mayores. Era un castigo disfrazado de orden administrativa. Pero también un mensaje claro: quien hable, pagará las consecuencias. Sin embargo, ya era tarde para detener la verdad. Las copias del material estaban en manos de organizaciones internacionales. Varios gobiernos extranjeros comenzaron a pedir explicaciones. La comunidad internacional, preocupada por la estabilidad democrática en la región, presionaba para que se investigara. La Fiscalía colombiana, aunque con resistencia interna, abrió investigaciones preliminares. El Congreso convocó sesiones extraordinarias. La Corte Constitucional recibió demandas para que se pronunciara sobre la legalidad de las acciones del gobierno. Mendoza y los demás tuvieron que esconderse. No podían permanecer en sus casas. No podían confiar en la protección del Estado. Cambiaban de ubicación constantemente, comunicándose solo a través de canales seguros. Pero seguían hablando. Seguían denunciando. Aparecieron en entrevistas internacionales, en programas de televisión extranjeros, en conferencias virtuales con organizaciones de derechos humanos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla.
Miles de colombianos expresaban su apoyo a los generales denunciantes. Otros, influenciados por la propaganda gubernamental, los atacaban. Pero algo estaba cambiando en la opinión pública. La gente comenzaba a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué tantos oficiales de alto rango coinciden en sus denuncias? ¿Por qué el gobierno reacciona con tanta agresividad en lugar de permitir una investigación transparente? ¿Por qué hay tanta evidencia documental? Dentro de las Fuerzas Armadas, la situación era crítica. Oficiales en servicio activo vivían en un dilema constante. Por un lado, su deber de obedecer órdenes. Por otro, su juramento de defender la Constitución. ¿Qué hacer cuando las órdenes contradicen la Constitución? ¿A quién obedecer cuando el comandante en jefe parece estar traicionando los principios que fundaron la República? Algunos optaron por el silencio, esperando que la tormenta pasara. Otros comenzaron a organizarse discretamente, comunicándose entre ellos, preparándose para actuar si la situación empeoraba. Y unos pocos, los más valientes, decidieron seguir el ejemplo de Mendoza y hablar públicamente, asumiendo las consecuencias. Uno de ellos fue el coronel Andrés Jiménez, un oficial de 48 años con 26 de servicio. En una carta pública que se volvió viral, escribió: «Me enseñaron que un soldado obedece. Pero también me enseñaron que un soldado defiende la verdad, la justicia, la Constitución. Hoy me enfrento a órdenes que violan todo lo que juré proteger. Me piden espiar a mis compañeros, fabricar acusaciones, traicionar mi conciencia. Y no puedo hacerlo. Prefiero perder mi rango, mi pensión, mi libertad, antes que perder mi honor. Porque sin honor, un militar no es nada». La carta de Jiménez resonó profundamente. Fue compartida millones de veces. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Y también en una prueba más de que esto no era una conspiración de unos pocos resentidos. Era una crisis institucional real, profunda, peligrosa. Durante todo este tiempo, se acumularon más denuncias. Soldados rasos comenzaron a hablar sobre la precariedad en que operaban. Familias de militares se organizaron para exigir respuestas. Veteranos de guerra, hombres y mujeres que habían dado todo por Colombia, se pronunciaron en apoyo a los oficiales denunciantes. El movimiento crecía. Y entonces ocurrió lo impensable. Un capitán en servicio activo se quitó la vida dejando una carta desgarradora. En ella, relataba meses de acoso, de falsas acusaciones, de amenazas contra su familia. Describía cómo lo habían obligado a firmar documentos incriminatorios contra compañeros inocentes. Cómo lo habían chantajeado con destruir su carrera si no cooperaba. Y cómo, finalmente, no había podido soportar más la presión. «Prefiero morir con honor que vivir como un traidor», escribió. «Que mi muerte sirva para que el país entienda lo que está pasando. Que nadie más tenga que pasar por esto». Su funeral fue multitudinario. Miles de personas asistieron, muchas llorando, otras con rabia contenida. Hubo gritos de justicia, cánticos del himno nacional, puños alzados. La muerte de ese capitán se convirtió en el punto de inflexión. Ya no se podía ignorar la crisis. Ya no se podía minimizar. Había un costo humano real, doloroso, tangible. La presión sobre el gobierno se intensificó. Organizaciones internacionales exigieron investigaciones independientes. La Fiscalía, bajo escrutinio público, aceleró sus pesquisas. Se citaron a declarar a varios ministros y asesores presidenciales. Se solicitaron documentos oficiales. Se pidieron explicaciones sobre los fondos desviados, sobre las reuniones con venezolanos, sobre las listas negras. El presidente Petro intentó defenderse. En un discurso televisado, acusó a los generales denunciantes de ser parte de la vieja guardia corrupta que se resistía al cambio. Habló de transformación necesaria, de depuración de elementos podridos, de enemigos internos que querían sabotear su gobierno. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la montaña de evidencias. No podía negar las grabaciones. No podía explicar los documentos con sellos oficiales. No podía justificar los millones desviados. Sus defensores en los medios afines trataron de cambiar la narrativa. Hablaron de un complot internacional, de injerencia extranjera, de intereses económicos que querían desestabilizar a Colombia. Pero el pueblo no era tonto. La gente sabía distinguir entre propaganda y verdad. Y la verdad estaba del lado de los oficiales denunciantes. En el Congreso,
las sesiones de debate fueron intensas. Senadores y representantes de diversos partidos políticos exigieron la renuncia del presidente. Se presentaron mociones de censura contra ministros. Se solicitó la apertura de juicios políticos. La coalición de gobierno comenzó a fracturarse. Algunos aliados, viendo el desastre político, se distanciaron. Otros, más leales o comprometidos, intentaron defender lo indefendible. La Corte Constitucional, por su parte, recibió múltiples demandas ciudadanas pidiendo que declarara inconstitucionales varias acciones del gobierno. Se argumentaba que el presidente había excedido sus funciones, que había violado la autonomía de las Fuerzas Armadas, que había puesto en riesgo la seguridad nacional. Los magistrados estudiaban los casos con detenimiento, conscientes de que su decisión marcaría el futuro del país. En las calles, la polarización era evidente. Hubo marchas de apoyo a los militares denunciantes, con miles de personas vestidas con los colores de la bandera colombiana, portando pancartas que decían: defendemos a quienes nos defienden o Fuerzas Armadas Independientes, Colombia Libre. También hubo contramarchas de seguidores del gobierno, aunque significativamente más pequeñas, con consignas políticas partidistas. Para Mendoza y los demás generales, cada día era una batalla. Vivían con la incertidumbre constante. Sabían que en cualquier momento podían ser capturados. Sabían que había fuerzas oscuras dispuestas a silenciarlos. Pero también sabían que no podían rendirse. Habían llegado demasiado lejos. Habían expuesto demasiado. Retroceder ahora sería traicionar a todos los que habían confiado en ellos, a todos los soldados que esperaban justicia, a todos los colombianos que merecían conocer la verdad. Una noche, en una casa de seguridad en las afueras de Medellín, Mendoza conversaba con Fernández. Ambos estaban cansados, física y emocionalmente agotados. ¿Crees que valió la pena?, preguntó Fernández. Mendoza miró por la ventana hacia la ciudad iluminada en la distancia. Siempre vale la pena defender lo correcto, respondió. Aunque nos cueste todo. Aunque terminemos en la cárcel o muertos. Porque si nosotros, que hemos dedicado la vida al servicio de Colombia, no damos la cara, ¿quién lo hará? No podemos esperar que civiles desarmados se enfrenten esto solos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber. Fernández asintió en silencio. Recordaba a los jóvenes soldados que había comandado a lo largo de los años. Rostros llenos de esperanza, de valor, de compromiso. Muchos ya no estaban. Habían caído en combate. Y él les había prometido, frente a sus ataúdes, que sus sacrificios no serían en vano. Que Colombia siempre tendría un ejército digno, honorable, leal a la Constitución. Y tenía que cumplir esa promesa, costara lo que costara. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La crisis no se resolvía. El gobierno se aferraba al poder. Los militares denunciantes seguían acumulando pruebas. La fiscalía avanzaba lentamente en sus investigaciones. El Congreso debatía sin llegar a acuerdos definitivos. La Corte Constitucional preparaba sus sentencias. Y el pueblo colombiano observaba, dividido, angustiado, esperando un desenlace. En el terreno, la situación militar se deterioraba. Los grupos armados ilegales, percibiendo la debilidad institucional, intensificaron sus ataques. Hubo masacres en zonas rurales. Desplazamientos forzados. Asesinatos de líderes sociales. Y el ejército, desmoralizado, con falta de recursos, con su estructura de mando fracturada, luchaba por cumplir su misión. Los soldados en las bases militares hablaban entre ellos en voz baja. ¿A quién obedecemos? ¿A los oficiales leales a la Constitución o a las órdenes políticas que vienen de arriba? La confusión era generalizada. La cadena de mando, tradicionalmente clara e incuestionable, se había vuelto nebulosa. Y en un ejército, la claridad de mando es esencial. Sin ella, la efectividad se desmorona. Hubo intentos de acercamiento. Emisarios del gobierno contactaron discretamente a Mendoza ofreciéndole dinero, cargos diplomáticos, garantías de seguridad si aceptaba retractarse públicamente. Él rechazó cada oferta. No se puede comprar lo que nunca estuvo en venta, respondió. Mi honor, mi palabra, mi compromiso con Colombia no tienen precio. También hubo amenazas más directas. Mensajes anónimos describiendo con precisión los movimientos de sus hijos,
las rutas que tomaban sus nietos para ir al colegio. Era intimidación pura. Querían quebrarlos psicológicamente, hacerlos sentir vulnerables, obligarlos a retroceder por temor. Pero no funcionó. Mendoza y los demás reforzaron la seguridad de sus familias y siguieron adelante. La presión internacional finalmente surtió efecto. La ONU envió una comisión especial para investigar las denuncias. La Corte Interamericana anunció que abriría un caso preliminar sobre posibles violaciones a derechos humanos y a la institucionalidad democrática. Varios países aliados de Colombia expresaron su preocupación y suspendieron temporalmente programas de cooperación militar hasta que se aclarara la situación. Esto forzó al gobierno a moverse. Se anunciaron cambios en el Ministerio de Defensa. Algunos funcionarios acusados fueron removidos de sus cargos. Se prometieron auditorías sobre el presupuesto militar y sobre las contrataciones irregulares. Fueron gestos, pequeños pasos, pero pasos al fin. Sin embargo, los generales denunciantes sabían que no era suficiente. Las estructuras del plan seguían intactas. Las listas negras seguían existiendo. La persecución continuaba, solo que ahora más disimulada. Exigieron justicia completa, procesamiento de los responsables, restablecimiento de los oficiales removidos injustamente, garantías de no repetición. En una nueva conferencia de prensa, Mendoza fue contundente. No vamos a conformarnos con cabezas de turco o chivos expiatorios. Exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias. Que se procese a todos los involucrados, sin importar su rango o posición. Y que se restablezca la independencia absoluta de las Fuerzas Armadas. Porque un ejército politizado es un peligro para la democracia. Y Colombia merece algo mejor. Las palabras resonaron en todo el país. En las plazas públicas, en los hogares, en las oficinas, en los campos. Colombia estaba en una encrucijada. Podía elegir el camino de la institucionalidad, la justicia y la verdad. O podía seguir hundiéndose en la polarización, la corrupción y el autoritarismo. La historia aún no ha terminado. Los procesos judiciales siguen abiertos. Las investigaciones continúan. Los debates políticos no cesan. Pero lo que quedó claro es que hubo hombres y mujeres dispuestos a arriesgar todo para defender lo correcto. Militares que pusieron la Constitución por encima de sus carreras, su seguridad, su comodidad. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que las instituciones colombianas podrán superar esta crisis? ¿Consideras que los militares hicieron lo correcto al denunciar públicamente o debieron seguir otros caminos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que acabas de escuchar.